Bueno, gracias una vez más por conectarse a esta hora, siempre en nuestro estudio bíblico. Vaya conmigo, por favor, a la escritura del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a estar analizando los versículos 31 al 38. Lucas 1, 31 al 38. La semana pasada, en el último estudio que tuvimos, hablamos acerca del Día de la Madre. Dijimos que se estaba celebrando el Día de la Madre esa semana en algunos países. Algunos lo celebraron viernes, sábado, otros lo celebraron domingo, pero en síntesis era un mes dedicado a la madre. Como segunda parte a ese tema, vamos a enfocarnos también siempre en la mujer, pero vamos a hablar sobre el tema la victoria de una madre llena de fe en Dios. O pudiéramos decir también la victoria de una mujer llena de la fe en Dios. Y vamos a ver algunas características acerca de esto. Y por supuesto, hemos tomado como rol para el centro de este mensaje a la Virgen María. La Virgen María, como ustedes saben, fue escogida por Dios para poder ejecutar un plan divino, sobrenatural, que era traer al mundo a un niño que era Dios. Ya solo con eso era complicada la situación. Iba a concebir del Espíritu Santo. Para ser tomada en cuenta entre todas las mujeres que habitaban el mundo en ese momento dado, para que ella fuera la escogida para llevar a cabo este plan, debía tener algunas características especiales. Por supuesto, aunque no vamos a analizar a María como tal, porque no ese es el centro de este tema, es importante que lo aclaremos, y es por eso que nosotros no vamos a tener nada en contra de María. No vamos a tener nada en contra de esta mujer que Dios escogió. Nuestro punto es que en la Biblia no existe ni un versículo bíblico que nos instruya a darle alabanza a María, a darle adoración o a darle veneración a María como un ser humano. Eso no lo dice la Escritura en ningún lugar. Si Dios hubiera querido que nosotros lo hiciéramos, lo hubiera dejado claro. De la misma forma, Dios hubiera dejado claro que nosotros debíamos rendirle homenaje a Pablo, a Pedro, a Lucas y a todos estos grandes hombres de Dios que estuvieron en la iglesia primitiva. Sin embargo, Dios no dejó nada de esto. Es más, dejó algunas instrucciones en cuanto a Pedro y Juan, que cuando se encontraron con un ángel que era tan majestuoso y ellos pensaron que era la presencia de Dios, se postraron ante ese ángel. Y el ángel, no era un ser humano, era un ángel, y debe haber tenido tremenda imagen para que estos dos hombres se postraran, los levantó y les dijo: no te arrodilles delante de mí, sino adora a Dios únicamente. Y los levantaron 3 veces, 2 a Juan y 1 a Pedro, y el ángel les dijo: ¿qué estás haciendo? Somos consiervos. Nosotros debemos de adorar a Dios únicamente. Entonces está claro en la Biblia de que nosotros debemos adorar a Dios. Ahora, todo esto que estoy diciendo no desmerece nunca jamás los méritos que pudo hacer María para poder ser escogida por Dios para el proyecto Jesucristo en la tierra. Y reconocemos esa importancia que tiene María en todo este plan divino para el mundo. Entonces, la porción bíblica que vamos a estudiar ahora en Lucas capítulo 1 es la anunciación. Es cuando el ángel visita a María y le hace saber de que ha sido escogida para este gran privilegio. Privilegio que, debo decir, no ha de haber sido fácil. No ha de haber sido un privilegio en el cual ella se iba, digamos, como a ufanar. Fue un privilegio complicado y difícil, pero que también previamente ella ya había sido seleccionada, porque sabía Dios de que iba a cumplir con creces ese evento maravilloso de ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como veo, es la madre de Jesucristo, y eso lo tenemos que subrayar claramente. María fue la madre de Jesús. Jesús, la parte humana de Jesús. Recuerde usted que en Jesucristo se cumple algo que en teología se llama la unión hipostática. La unión hipostática es ese evento sobrenatural y misterioso en el cual Dios se materializó en hombre
y era 100% hombre, teniendo todas las necesidades básicas de un hombre, el dormir, el descansar, el comer, hasta la necesidad de la oración, como lo tenemos todos los seres humanos, pero también era 100% Dios. Esa mezcla extraña, la cual nuestras mentes no alcanzan a comprender, se dio en el cuerpo de María. Entonces tenemos que aclarar los puntos para no equivocarnos teológicamente y decir que María es la madre de Dios. Eso no es correcto desde el punto de vista práctico teológico. María no es la madre de Dios porque Dios no tiene madre. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Nadie antes de él, nadie después de él. Es el creador no creado. Por lo tanto, no es correcto decir que María es la madre de Dios. María es la madre de Jesús en la parte humana. Y es reconocible, ¿verdad? Entonces no hemos aquí en ningún momento atacado, ni vamos a atacar jamás la figura de María como la madre de Jesucristo, ni por supuesto jamás vamos a atacar nada de lo que ella ha hecho ni ha sido escogida para hacer. Entonces creo que dejo súper claro ese punto. Ahora vamos a tomarle o a ver la escena, a tomar una imagen, si quieren ustedes, de la escena en la cual el ángel llega y la visita. Y hace poco, sin quererlo, pues han coincidido estas dos cosas, creo que sin quererlo nosotros, pero sí Dios lo quiere. Hace poco prediqué un mensaje acerca de esta porción de la Escritura, entonces tengo bastante fresco lo que quisiera decir al principio a manera de introducción. Pero ahora sí, sin más que hablar, Lucas capítulo 1, versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, y ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Por supuesto, evento se narra en los evangelios, y tal vez los evangelistas ponen un poquito de detalle, otro detallito por allá, otro detallito por acá, pero que siempre nos lleva a la misma esencia. Ahí podemos encontrar algo, porque esta profecía fue primeramente anunciada por el profeta Isaías unos 600 o 700 años antes que sucediera, antes de Jesucristo. Y pueden ver ustedes en el capítulo 7 de Isaías, si quieren ir rápidamente a verlo, dice Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel del hebreo al español significa Dios con nosotros. Es decir, Dios va a venir y se va a presentar al mundo y estará en medio de nosotros. Eso es lo que quería decir. Pero un poco más adelante, y aquí salta la pregunta, ¿y por qué entonces María no le puso Emmanuel a Jesús? ¿Por qué sus papás junto a José no escogieron el nombre Emmanuel si era lo que se había profetizado? Y es que Emmanuel no es un nombre propio, Emmanuel es una función. La función era Dios con nosotros. Eso es lo que va a suceder, era la descripción de lo que Jesucristo iba a hacer. Cuando ya el Señor manda las instrucciones finales, entonces dice: llamará su nombre Jesús. Ese sí es nombre propio. Jesús era un nombre bastante común en la época. Ese sí era un nombre propio, y ellos acostumbraban, no habían apellidos como ahora, por ejemplo, entonces ellos acostumbraban a decir Jesús hijo de José, o Jesús hijo de la localidad donde vivía, Jesús de Nazaret, así como lo conocemos, o Jesús el Cristo. Y esa otra palabra era el Cristo, que es el enviado, que es el Mesías,
era su rango, era también una función, pero su nombre propio era Jesús. Entonces, no hay ningún error en decir, es que el nombre es Emanuel y ellos le pusieron Jesús, entonces no se cumple. Emanuel era la función. ¿Cómo podemos decir esto y cómo podemos asegurar esto? Hablamos acerca de Isaías 7:14. Si usted me acompaña a Isaías 9, del 6 al 7, veamos lo que dice Isaías 9, del 6 al 7, 2 capítulos más adelante, nada más. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Vean ustedes, no está hablando del nombre propio, está hablando de su función, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de Jesucristo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y entonces después podemos encontrar, nosotros hemos utilizado en esta oportunidad el Evangelio según San Lucas como texto base, ya vamos a desarrollar ese tema, pero si queremos ver el texto paralelo está en Mateo capítulo 1 versículo 21. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús, el nombre propio Jesús, si lo traducimos al español, significa Salvador, el Salvador del mundo. Entonces ahí vemos cómo la cosa va tomando ya un poco de forma y ustedes pueden comprender básicamente qué es lo que ha sucedido. Entonces dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Isaías, las citas que ya hemos compartido. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta porción la sacamos de Mateo capítulo 1 versículo 23, a donde enuncia a Isaías capítulo 7 versículo 14. Entonces, quedando claro este punto, nada más me parecía muy curioso y que tenemos que aclararlo para evitar que alguien diga, no, que la Biblia se contradice, porque no se contradice. Nos damos cuenta de esto y pudiéramos hablar un poco más aquí, pero no es ese nuestro tema central. Vamos a volver a lo que hemos querido compartir, que es la victoria de una madre llena de fe en ese Jesucristo, en ese Salvador, en ese niño que nació de una mujer que fue madre, que fue escogida por Dios para eso y que lo hizo de una manera excepcional. Ahora, como punto número 1 para compartir, vamos a analizar parte del texto de lo que hemos visto, pero nos damos cuenta que el punto número 1 es el fracaso que puede tener una mujer cuando no deposita su fe y su confianza en Dios. El fracaso que puede hacer una madre que no deposita su fe en Dios y la mujer que no deposita su fe en Dios, que su mirada está en cualquier otro lugar, excepto los ojos puestos en Cristo. Y vemos que las necesidades básicas de las mujeres y de los hombres pues están bastante claras. Sabemos muy bien bíblicamente cuáles son las necesidades que hay en la creación femenina y en la creación masculina. La creación femenina necesita seguridad, protección, necesita sentirse amada, y la creación masculina necesita respeto, necesita sentirse respetado, necesita sentirse líder, necesita sentir autoridad, y todas estas cosas son básicas de lo que Dios nos ha conformado, pero la seducción hacia la mujer en no depositar la confianza únicamente en Dios, al ver que estas necesidades no son satisfechas, le pone en peligro. Esa seducción de decir, no, Dios se va a tardar mucho, entonces mejor hagámoslo nosotros a nuestra forma, porque realmente no estoy recibiendo lo que necesito recibir de parte de mi esposo, o de parte de mis hijos, o de parte del mundo. Entonces tengo que empezar a buscar alternativas, porque Dios no está resolviendo nada. Esa seducción es peligrosísima. El peligro número 1 que podemos ver es confiar en mi autorrealización sin tomar en cuenta a Dios. Y decir, bueno, yo soy una mujer bien echada para adelante y soy bien capaz de cumplir mis metas, entonces como Dios no contesta y este hombre no suple mis necesidades, entonces yo me voy a autorrealizar.
Y eso sucedió momentáneamente con Eva en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: como que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cuál es el primer gran problema aquí? No es el problema del trato, no es el problema de lo que dijo la serpiente tanto. El problema es toda la conversación que hay ahí. La mujer empieza a tener una conversación con el demonio, literalmente. Usted no debe negociar con el demonio. Él solo dijo: no moriréis. 2 palabras que transformaron el curso de la humanidad. Y es porque esta mujer se puso a negociar con Satanás. Es porque esta mujer no supo identificar el peligro satánico que la rodeaba, sino que en una gran vulnerabilidad, en la soledad, empezó a caer rendida ante las palabras de Satanás. El esposo Adán, que era el único otro ser humano que había en ese espacio, probablemente andaba recogiendo frutas o subido en un árbol, bajando un coco, qué sé yo, cualquier cosa andaba haciendo. Y en ese momento Satanás habla a esta mujer y la mujer entabla una conversación. Pero usted puede decir: si solo 2 líneas habló con él. 2 líneas son suficientes a Satanás para cambiar el curso de la humanidad. Entonces el primer punto es: no negocie con Satanás. Con él no se platica. Entonces no hay una autorrealización de decir: yo voy a hacer esto porque como Dios no se apura lo voy a hacer yo. Satanás la va a morder. El peligro de creer que un hombre es quien llenará todas sus necesidades es otro gran peligro que va a evitar la victoria de la mujer de fe. Creer que el hombre, su esposo, su pareja, su novio o su padre, en algunas oportunidades, llenará todas sus necesidades es un grave error. Tenemos que tener a Dios como nuestra prioridad número 1. Por supuesto que nuestra pareja es una persona muy importante en el desarrollo personal, por supuesto, tanto para el hombre como para la mujer. Uno puede echar a perder la vida por escoger mal un esposo o una esposa, pero no tenemos que poner todas nuestro pensamiento diario en él o en ella. No tenemos que estar todo el tiempo pendiente de lo que sucede, es decir, claro que tenemos que estar pendiente de nuestros seres queridos, tenemos que estar pendiente de nuestro esposo, no quiere decir que no vamos a atenderle como se le tiene que atender, pero quisiera que se entendiera claramente que no debo hacer mi vida alrededor de esta persona de manera que él sea el centro o ella sea el centro de mi vida y yo desplace a Dios. Ese es el punto. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No es juego, no podemos sustituir la posición de Dios por la posición de nuestro cónyuge. Esto sería un pecado que la Biblia llama idolatría. Y ese pecado de idolatría hacia nuestro cónyuge y hacia nuestros hijos está oculto en la conciencia. Es necesaria la ayuda del Espíritu Santo para poderlo sacar y entonces empezarlo a controlar. Esto nos produce esclavitud porque controla sutilmente nuestro ser. La esclavitud emocional hacia nuestro cónyuge empieza a debilitar la fe. Y le voy a decir por qué. Porque su mujer y su marido son imperfectos. Son personas que vienen de la naturaleza caída por esa pequeña conversación que tuvo esta mujer creyéndose autosuficiente y creyendo que podía negociar con Satanás. Y en ese momento toda la naturaleza caída vienen aquí cometiéndose errores. Por lo tanto, no hay
esposa ni esposo perfecto. Por eso el poner los ojos en nuestro esposo y esperando que él haga todo de acuerdo a la voluntad de Dios y que viva en santidad y que camine casi en el aire, eso no existe. Hay hombres muy buenos, hay hombres que se esfuerzan por cumplir la palabra de Dios. Gloria a Dios por ellos. Aquellos que verdaderamente cuidan y son intachables porque cuidan su testimonio y están siempre con los ojos puestos en Cristo. Gloria a Dios por ello. Pero hasta esos hombres son imperfectos. No hay uno perfecto, por supuesto. Entonces la mujer no debe cometer este error. Juan capítulo 4, versículos 15 al 18 dice, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Quién está hablando? La samaritana. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Me da un poco de risa de cómo el Señor, si el Señor lo conoce todo, el Señor sabía la historia, él quería iniciar la conversación con esta mujer y le dijo, anda, trae a tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vemos que esta mujer había tenido fracaso tras fracaso o probablemente tal vez tenía un espíritu lujurioso dentro de ella que la hacía buscar una pareja y después buscar otra pareja, qué sé yo. Y con el que estaba, dice la Escritura, el Señor le dijo la verdad ahí, este no es tu marido tampoco, este con el que estás. Entonces vemos que esta mujer estaba sin rumbo y encontró el rumbo correcto en su vida cuando se encontró frente a frente con Jesucristo. Jesucristo siempre va a ser nuestra brújula. Jesucristo siempre nos va a mantener al centro. Por eso debemos estar conectados con Él día y noche. Y usted me puede decir, sí, pero es que yo trabajo 8 horas metido en una oficina o metida en una oficina contestando correos y es muy poco el tiempo que tengo. Bueno, es cierto, yo también trabajo, tenemos tiempos muy ocupados, momentos muy ocupados en los cuales no hay un espacio para poderme apartar y entrar en comunión con Dios. Pero antes, por la mañana, hay espacio y después por la noche hay espacio y después en una ida al baño hay espacio, aunque no sea ese momento de alabanza y adoración en donde va a caer el Espíritu Santo metido en el baño, pero por lo menos vamos y le rascamos la puerta al Señor y decimos, Señor, aquí estoy y vengo aquí para rendirte toda honra y toda gloria. Hay otra historia bíblica de esta otra mujer que era famosa, es famosa en la Biblia porque le llaman la mujer adúltera, ni siquiera conocemos su nombre. Hay algunas especulaciones de quién pudo haber sido, pero no vamos a entrar en esta especulación. Y esta mujer había sido acusada. Juan capítulo 8, versículo 4 dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda a Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y ya ustedes conocen muy bien la respuesta de Jesús. Y él se le quedó viendo, no se le quedó viendo, él se le quedó viendo a la tierra. Y dice la Escritura que él estaba haciendo como dibujitos en la tierra y todos un día cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar a Jesús, ¿qué estabas escribiendo en el polvo cuando ellos te estaban preguntando esto? Porque él estaba haciendo con el dedo figuras en el polvo, en la tierra. Y entonces él le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por supuesto, solo oyó que todas las piedras cayeron ahí mismo al lado de cada uno y ellos se fueron porque ninguno estaba libre de pecado. Y así es el mundo, ninguno está libre de pecado. Y entonces él se enderezó y vio a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, toda su intervención, toda la escena, el guión que se escribió para que esa mujer interactuara con Jesucristo, solo son 2 palabras. Únicamente esa mujer solo mencionó 2 palabras. Y le dice, ninguno te condenó, y dice la Biblia en el versículo 11, y ella dijo, ninguno, Señor. 2 palabras nada más que le hicieron famosa. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y le deja una tarea. Vete, le dice, y no peques más. Entonces aquella mujer que quiere estar identificada, depositando su confianza en el Señor y no fallar en eso, siendo seducida por las otras oportunidades que el mundo va a dar, la va a hacer conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacerlo bien va a ser de bendición. No hacerlo bien la lleva a la mujer a una desvalorización
produce un autorrechazo, se pone vulnerable, por supuesto, porque probablemente va a recibir malos comentarios o cualquier otra cosa por no poner sus ojos en Cristo, y esto la va a llevar a la autodestrucción. Esto tiene unas consecuencias emocionales y tiene consecuencias nerviosas, por supuesto, como una anorexia, como pensamientos suicidas, como depresión, como ansiedades y todas estas cosas que traen el hecho de confiar en su pareja y no confiar en Jesucristo. O confiar en los hijos y no confiar en Jesucristo. O confiar en su padre y no confiar en Jesucristo. Todo esto aplica. El pecado de la idolatría solo puede ser erradicado, como cualquier otro, a través de la fe. A través de la fe de que los pecados fueron perdonados y vencidos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, versículos 46 al 47, dice la Escritura: y Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué íbamos a predicar o qué predicamos? El arrepentimiento, el perdón de pecados a través del arrepentimiento. Entonces, ¿tiene que haber arrepentimiento? Claro que sí, y en ese momento nosotros vamos a exponer nuestros pecados a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores imperfectos. Cuando después del perdón ponemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, renunciamos a nuestra manera de depositar nuestra fe, nuestra atención, nuestro escrutinio a ese ídolo que nosotros hemos puesto, cualquiera que sea. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Él no falla, Él no tarda, Él llega a tiempo, aunque no llega a nuestro tiempo, llega a su tiempo. Él no dice mentiras, Él no peca, Él es el Dios Todopoderoso. En Él tenemos que poner la visión. Todos los demás vamos a fallar. Todos los demás vamos a fallar, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Entonces, vemos en el siguiente punto la importancia de establecer una relación espiritual con Dios antes que una relación emocional con un ser humano. Antes tengo que estar a cuentas con Dios. Y esto va para todas aquellas mujeres. Estamos hablando acerca de la victoria de una mujer llena del Espíritu Santo o llena del amor de Dios, que están a punto de casarse o que tienen planificado casarse. No se case si no ha hecho un trato con Dios. No se case si Dios no le ha conducido a tomar esa decisión. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. O sea que el evento entre el Espíritu Santo y María, el anuncio del ángel con María, fue antes de casarse. Estaban comprometidos nada más, pero no se habían casado todavía. Y estando desposada significa que estaban comprometidos, no vivían juntos. Entonces, antes de que eso pasara, ella se puso en sintonía con Dios. Debemos aprender esto nosotros también. Antes de escoger unir nuestra vida con alguien, tenemos que generar una relación pura y santa con el Señor, de manera que Él nos oriente a qué es lo que tenemos que hacer. Después vino el ángel, y si usted conoce la segunda parte de la historia, y se fue a conversar con José. Y le dijo: mira, José, no te vayas a preocupar, pero tu novia está embarazada. Y usted ya conoce la historia. Entonces el ángel hizo las cosas bien, porque habló con las dos partes para que ellos ambos estuvieran de acuerdo y se enteraran de lo que iba a pasar. Relación con Jesús como Salvador. Paso 1 antes de entrar al matrimonio. Nuestro texto base, Lucas capítulo 1, versículo 31, dice lo mismo más o menos: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo que llamará su nombre Jesús. Hizo trato con Jesús antes que otra cosa. Y esto implica reconocer la necesidad que tengo de ser perdonada, hablando hacia las mujeres, de ser perdonada de nuestros pecados antes de poder entrar a una relación. Implica aceptar por la fe en el sacrificio de Cristo el perdón de pecados y llamar a Jesús, el Salvador de mi vida.
Esto habla de una misión de Dios, de salvar al mundo, y es la misión que debe tener la persona antes de formalizar una relación. La relación con Jesús como Señor. Este será grande, dice el versículo 32 de nuestro texto base. En Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. No estamos hablando de hacer trato con un ser humano que hoy le decimos que sí y después ya no sabemos. Hoy va a estar presente en nuestra boda y probablemente después nos enemistamos con él y aunque haya estado presente en nuestra boda ya no nos vamos a ver más, así como pasan las amistades y así como pasan las relaciones humanas. Jesucristo va a estar presente en nuestra vida todo el tiempo. Amar a Dios sobre todas las cosas, eso implica obediencia total a los principios que estamos aprendiendo hoy en la palabra. Punto número 3 es la victoria de una madre, de una mujer que confía en el Dios de los imposibles. Los cuestionamientos razonables que tiene o debe tener toda mujer ante estas cosas siempre van a estar, y yo tengo la capacidad, la libertad, la confianza de poder ir delante del Señor a conversar con Él para preguntarle ciertas cosas. Eso hizo María también en este evento. Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella tenía preguntas en ese momento, cosas que no le hacían lógica en su cabeza, en su mente humana. Y entonces ella dijo, un momento, le voy a preguntar, o sea, yo tengo que saber más o menos cómo va a ser este tema, porque pues no me da la lógica natural. Entonces en ese momento ella pregunta. Y esa es la libertad que tenemos todos, incluyendo la mujer de fe, la mujer que está llena del Espíritu Santo. Ella va a preguntarle a Dios, no va a cuestionar a Dios, no va a señalar a Dios, no va a entrar en un reclamo a Dios, no vayamos a malinterpretar esto, sino que uno va y le pregunta a Dios, ok, Señor, decime qué debo de hacer en este punto de mi vida, hacia dónde debo caminar. Creo que muchos de nosotros hemos pasado momentos en los cuales debemos tomar decisiones. Y es ahí donde debemos depender absolutamente del Espíritu Santo y llegar en oración y decirle, Señor, ¿qué sigue? No entiendo aquí qué es lo que está pasando. Entonces, estoy seguro que todos nosotros debemos tener algunas preguntas en mi cabeza, como por ejemplo, ¿cómo podrá mi esposo cambiar ciertas cosas? Voy y se lo pregunto al Señor, o cómo puedo enfrentar la misión de ser una madre exitosa, o cómo puedo hacer que mis hijos caminen por la senda del bien, o cómo puedo ayudar a mi hijo que está en rebeldía, o cómo puedo hacer esto, o cómo puedo... Todos esos cuestionamientos le van a pasar por la cabeza a la mujer de fe, pero hay que ir a la presencia de Dios y hacerle la consulta a Dios, no reclamarle a Dios, a cuestionarlo, es hacerle la consulta. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo puedo asimilar? Entonces el entendimiento que vamos a tener a consecuencia de la respuesta de Dios no va a ser edificarnos. Lucas capítulo 1 versículo 35 nos da cuenta de esto y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también aquel santo ser nacerá, se llamará Hijo de Dios. Le da la explicación. El ángel le dijo, sí, tienes una buena pregunta, déjame explicarte cómo va a ser esto, el Espíritu Santo va a venir aquí. Claro, las palabras que hubiera podido encontrar el ángel para explicarle a María, quizá difícilmente ella en su mente pudo entender naturalmente cómo las cosas iban a pasar, pero el ángel le había dado la respuesta a su pregunta. Así es Dios. Dios tiene el poder y la capacidad de hacernos entender qué es lo que está pasando en nuestra vida y de hacerle entender a la mujer y madre cómo puede conducir su vida en su matrimonio, en la relación con sus hijos, en la relación con sus padres. Dios nos muestra sus testimonios en otras personas para que nosotros también creamos. Y por eso Dios utilizó algo como para decirle, mira, lo que te estoy diciendo es cierto, porque si no, anda a visitar a tu pariente Elizabeth. Ella ya tiene 6 meses de embarazo. Le dice, nosotros lo hicimos también, le está diciendo el ángel. Nosotros tuvimos que ver, ese fue un milagro de Dios. Nosotros también le mandamos a avisar que Elizabeth, aún siendo estéril, ya lleva 6 meses de embarazo. Anda a ver. Y de hecho María la fue y la visitó.
Y dice que cuando las dos pancitas estuvieron enfrente la una de la otra, los niños saltaron adentro porque Jesucristo dijo, ahí está mi primo. Y Juan en la pancita de Elizabeth dijo, ahí está mi primo también. Y dice que hubo algarabía en sus vientres en ese momento. Y es porque todo esto era una obra de Dios. Y Dios le manda a decir con el ángel el testimonio de Elizabeth y le dice, cálmate. Eso también lo hizo el Señor y nosotros también lo anunciamos y todo está bajo control. Entonces hay una fe total en las promesas de Dios y es ahí donde quiero llegar para terminar este estudio. Debe haber una fe total en las promesas que Dios nos está dando, tal vez previo a tomar una decisión, ya sea de casarse o previo a tomar una decisión de poder procrear un hijo, porque todo esto es preguntado, por supuesto, todo es en un orden específico. Primero el matrimonio y después vienen los hijos y hay que procurar ese orden, ¿verdad? Hay que esforzarse porque el orden sea ese. Y cuando estamos en el marco del matrimonio, clamarle a Dios y preguntarle, Señor, ya es tiempo para un hijo, ya es tiempo para que este matrimonio reciba un hijo. Y eso entonces vamos a hacer que se cumplan esas promesas que Dios nos ha dado. Lucas capítulo 1, versículo 38, nuestro texto base. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. De acuerdo, dijo María, de acuerdo con todo lo que me has dicho. Esa respuesta hace honrar a Dios. Es una realidad que lo imposible se va a hacer posible en el corazón de María. Produce una paz interna sobrenatural. La llevó a experimentar el milagro del embarazo y el nacimiento de Jesús. Le dio la capacidad de cumplir con su tarea. Ella cuidó al bebé Jesús. Ella estuvo presente en el desarrollo de él y estuvo presente hasta el día de su muerte al pie de la cruz. Cumplió su tarea de madre. Dije que no iba a ser fácil. Dije al principio, eso no debe haber sido nada fácil esa tarea. Por eso escogió a María. Le dio la resistencia para soportar esos momentos difíciles. ¿Quién le dio la resistencia? El Señor. La consoló en los momentos con los momentos de gloria que hubo en el caso de la resurrección de Cristo. La Biblia no registra la algarabía de María cuando supo 3 días más tarde que su hijo Jesús había resucitado y que se había reunido con sus apóstoles. Por supuesto que ella se debe haber enterado de eso y le abrió las puertas a la llenura del Espíritu Santo. Conoció esa relación personal con Dios. Entonces, las victorias que las mujeres llenas de la fe en Dios pueden obtener van a ser diametralmente mucho más grandes, más poderosas y más fuertes en este mundo que aquellas mujeres que no han podido o no han querido desarrollar una fe en el Señor. Y es por eso que yo les invito a desarrollar una fe en el Señor. Sean hombres o sean mujeres, es necesario que nosotros confesemos al Señor Jesús como Salvador, creamos en su sacrificio para que de esa manera podamos obtener la vida eterna. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar en una sencilla oración que puede durar 1 minuto nada más, pero que va a cambiar el resto de su vida. Si usted quiere dar ese paso de fe y reconocer a Jesús como Salvador, diga conmigo esta oración ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco también que he cometido pecados. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al 3er día y que estás a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad y te invito a que pases y mores dentro de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.